Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por visitar el canal de Huerto de Libros. Te saluda como siempre tu amigo Juan José Zavala, agradeciéndote el hecho de que estés visitando estos contenidos que con mucho gusto hacemos para ti. Este video lo quisimos hacer y compartir con la intención de dar respuesta a una pregunta muy recurrente a aquellos jóvenes y no tan jóvenes que son aspirantes al oficio de escribir, a volverse escritores. Esta duda o paradigma es la del saber si es verdad que se requiere una imaginación y una creatividad fuera de serie para poder llegar a completar tu primera novela o tu primer relato. En general, si es necesario ser una persona muy creativa para poder ser escritor. La respuesta es que si bien es cierto que se requiere de cierta imaginación y creatividad para poder escribir, también es cierto que no se requiere de una creatividad fuera de serie. Si tú analizas tu novela favorita, si tú analizas tu libro de relatos, de cuentos de tu gusto, te vas a dar cuenta de que la mayoría de los elementos que existen ahí son elementos tomados de la vida real. Tú vas a encontrar en una novela personajes que es el reflejo, la personificación de seres humanos como tú, como yo. Vas a encontrar coches, vas a encontrar ciudades, vas a encontrar situaciones de amor, de estrés, situaciones de traición. Vas a encontrar nacimientos, muertes, homicidios, noticias, viajes, mares, cielo, animales, en fin. ¿Por qué te comento esto? Porque lo único que necesitas si realmente quieres aprender o comenzar a desarrollar tu primera historia es voltear a tu entorno y ver el mundo que te rodea. Los temas salen por sí solos. Tenemos el tema de la pandemia, del confinamiento, tenemos el tema del estrés, por ejemplo, por estar encerrados, tenemos el tema económico, donde a lo mejor pudieras tomar de base una situación adversa a la que se enfrenta un padre de familia en estos tiempos al poner en riesgo su trabajo, o tal vez incluso haberlo perdido. Puedes tomar alguna historia de los jóvenes que se graduaron y no pudieron tener su fiesta de fin de año. Puedes tomar la historia de algunas vacunas que funcionan y otras que no. O puedes ver hechos del pasado, revoluciones, guerras. O puedes tratar de predecir el futuro analizando los componentes actuales, el calentamiento global, la deforestación, la reproducción masiva, los problemas que se van generando en la economía y en la salud. En realidad las historias y los elementos están por doquier. No necesitas una gran imaginación porque existen. El mérito del autor es aprender a mezclarlos, observarlos, interpretarlos, ver cómo afectan su vida, cómo lo trastocan, ver cómo afectan la vida de los demás, y a partir de ahí se puede generar cualquier historia, incluso en las de fantasías. Si tú analizas cualquier novela fantástica, pues normalmente los temas principales van a las relaciones interpersonales entre los personajes. Normalmente siempre es una invasión, una guerra de una especie contra otra, que vienen a ser manifestaciones o arquetipos de lo que realmente sucede en una nación normal contra otra nación, como las guerras actuales que hay ahorita por petróleo, como las que probablemente pueda haber por agua en un futuro. Entonces, en realidad, los elementos ahí están, no necesitas imaginártelos, no necesitas crear un sinfín de nuevos elementos para poder escribir tu historia. La creatividad viene en cómo relacionas los elementos, en cómo los proyectas y en cómo cuentas una bonita historia. La historia de un matrimonio, por ejemplo, la historia del nacimiento del primer hijo, o una historia donde una pareja tiene trillizos y de repente no sabe qué hacer. En fin, puedes tomar elementos de tu escuela, cuando aprobaste el examen, cuando te graduaste, cuando terminaste la carrera, cuando a lo mejor tuviste que elegir una carrera diferente, cuando tuviste que cambiar de escuela o de ciudad, cuando obtuviste el empleo de tus sueños, te promovieron, cuando no te fue bien en una entrevista de trabajo. En realidad los elementos sobran. No necesitas una gran imaginación ni una gran creatividad para poder sentarte a escribir tu primera historia. Otro elemento muy importante, y este lo comentaron el día de hoy en la sesión número 11 de Casa 100 años, en voz de Edith Negrín,
es que las historias tienen vida propia y esa vida propia proviene de nuestro subconsciente, del subconsciente del autor. Y esto es algo que ella dijo, pero es algo que han dicho escritores tan grandes como Arriola, por ejemplo, o como José Revueltas, en donde ellos llegaron a comentar que las historias tomaban vida y las historias se apoderaban de ellos cuando ellos escribían. Y déjame decirte que es verdad, no es un cliché. Las historias, conforme tú las vas sacando, conforme tú las vas construyendo, se van adueñando de ti, se van adueñando de tu imaginación. Los personajes comienzan a tener voz propia. De pronto tú vas a ver cómo estos personajes comienzan a hablar incluso con palabras que tú no recordabas conocer. Comienzan a describirse personajes y descripciones de escenarios que tal vez tú nunca has visto en el mundo real, pero estaban en tu subconsciente. Como también en tu subconsciente pudieron haber estado algunas tramas, pudieron haber estado algunas situaciones de estrés, pero la vas a manifestar a través de tu historia cobra vida. A mí me ha pasado en muchas ocasiones que yo tengo claro, entre comillas, hacia dónde va a ir la historia y qué le va a pasar al personaje. Pero conforme voy avanzando en las páginas y en los capítulos, la historia se resiste a concluir como yo quiero que concluya o como yo quería que concluyera. Y los personajes también. Ha habido personajes, y lo hemos platicado con otros escritores, que tú pensabas desaparecer en el capítulo 2 o en el capítulo 3, ya sea porque tomaba un viaje o porque le daba alguna enfermedad o sufría algún accidente. Y te das cuenta de que llega el último capítulo de tu novela y que de ser un personaje secundario gira hacia un personaje protagónico. ¿Por qué? No lo sabemos, pero el personaje cobra vida. Entonces, quisimos subir y compartir este video para que no te limites. Si tienes el gusanito de comenzar a escribir, hazlo. No necesitas cualidades fuera de lo común. No necesitas ser una persona muy intelectual o muy creativa, con mucha imaginación. Lo único que necesitas es ser una persona disciplinada, sentarte enfrente de tu computadora, de tu máquina de escribir, de tu libreta, y comenzar poco a poco a sacar esas ideas que tienes en mente. No importa si no surgen en un orden, lo importante es que comiences a plasmarlas. Yo te aseguro que si te dedicas de manera constante a construir esa historia, como un diario, como un anecdotario, o propiamente ya como un relato, un cuento al que le quieras ir dando de esta forma, las historias van a fluir y se van a ir acomodando solas. La clave es que tú no dejes de escribir y que cuando sientas inspiración o veas algo afuera en el entorno que sea digno de contarse, lo identifiques y lo hagas, te sientes y lo escribas. Pues fue lo que te quise compartir con este video. Te invito a que te suscribas al canal para ver más contenidos como este. Te invito a que lo compartas y a que comentes. Eso nos ayuda mucho, a que le des like. Y pues bueno, espero volver a verte por aquí en una próxima entrega. Se despide de ti tu amigo Juan José Zavala. Hasta